Les quería comentar de la iniciativa en materia de personas desaparecidas que ya llegó. Correcto. Y está muy delicada. ¿Les parece que empecemos con eso? Sí. Bueno, pues ya llegó la iniciativa de la presidenta en materia de personas desaparecidas. Por supuesto que nosotros coincidimos con el objetivo fundamental, que es dotar al Estado mexicano de las herramientas necesarias para poder encontrar, para poder ubicar a las personas desaparecidas. En ese objetivo cuenten con nosotros, pero sí queremos sonar las alarmas, porque lo que estamos viendo en la iniciativa es una entrega de facultades de control al gobierno sin que exista una obligación de rendir cuentas, sin que haya controles para garantizar que no se haga mal uso de la información. ¿Y a qué me refiero? El artículo 12 bis le está dando al gobierno, fíjense qué delicado, la posibilidad de acceder a la información de cualquier ciudadano de bases de datos que tengan servicios financieros, es decir, todo lo que tengan los bancos lo va a poder ver el gobierno, transporte, salud, todo lo que tenga que ver con hospitales lo va a poder accesar el gobierno, tanto en bases de datos como en biométricos, servicios de paquetería, Amazon, Mercado Libre, registros patronales de seguridad social, inclusive los religiosos, cualquier listado que tenga cualquier iglesia de cualquier denominación en el país, instituciones de seguridad privada. También obliga a todas las autoridades, incluyendo al Instituto Nacional Electoral, a entregar la firma, la fotografía, la huella dactilar y todos los datos de los que dispongan. Entonces, por eso les digo, claro que coincidimos con el objetivo, que es dotar al Estado mexicano de herramientas, de facultades para poder encontrar a las personas desaparecidas. Lo que nos parece gravísimo es que sin controles democráticos puede el gobierno tener acceso a los biométricos, a las bases de datos de absolutamente todas las empresas y todos los organismos privados y todos los organismos públicos. Es decir, todo lo que tenga el INE, lo que tengan los bancos, lo que tenga Amazon, lo que tenga Mercado Libre, lo que tengan empresas de paquetería, todo eso se tendría que entregar al gobierno en términos de lo que está dispuesto en la ley. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Que se establezcan controles. Es decir, si una autoridad pide una información, tendrá después que justificar por qué pidió la información de esa persona. Porque ya hemos visto en el pasado cómo se exhibe información privada de periodistas, de activistas, de defensoras y defensores de derechos humanos, de opositores. Es decir, toda esta información en las manos equivocadas puede hacer muchísimo daño en el país. La vamos a estudiar con apertura. Queremos que se pueda hallar, que se pueda encontrar a la gente que está desaparecida, pero no estamos de acuerdo en que el gobierno pueda acceder sin control alguno a absolutamente toda la información, incluyendo biométricos, bases de datos de todos los ciudadanos mexicanos. De aprobarse, senador, de aprobarse así la iniciativa se perdería. Lo de equiparar secuestro con desaparición forzada de personas. Es que eso también no sería materia de esta ley, porque esta es una ley en materia de personas desaparecidas. ¿Qué nos parece delicado? Que se quiera utilizar una enorme tragedia, lo sucedido en el rancho Izaguirre, para obtener información que en otras circunstancias los ciudadanos no estarían dispuestos a entregarle al gobierno. Porque es información muy delicada, es la información que tienen los bancos, que tiene Amazon, que tiene Mercado Libre, que tiene el Instituto Nacional Electoral, que tienen los hospitales, que tienen las clínicas. Esa es información de biométricos, es información del domicilio, del teléfono, de las compras. Información muy personal, muy privada. Lo que establece la ley en los términos en los que hoy está es que el gobierno pueda acceder a la información de cualquier ciudadano sin controles. Entonces, el riesgo es que se haga mal uso de esa información, el riesgo es que se use con fines políticos, el riesgo es que obtengan información de periodistas, de defensores de derechos humanos, de activistas, de opositores. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Sí a que el gobierno tenga las herramientas para encontrar a los desaparecidos, no a que sin controles se pueda vulnerar la privacidad, los datos personales de cualquier mexicana o mexicano. Senador, con esto se perdería el derecho de los mexicanos a la iniciativa, a los derechos Perdón, nada más privados. contesto la del INE. Incluye de manera expresa
todos los datos que tiene el Instituto Nacional Electoral, la huella digital de todos los mexicanos, la fotografía, el domicilio, absolutamente todo. Es decir, si así se aprueba, se perdería el derecho a los mexicanos de su privacidad. Si así se aprueba en estos términos, sí sería una violación enorme a la privacidad de las mexicanas y de los mexicanos. Lo que nosotros vamos a pedir es que se establezcan controles, es decir, cada vez que un órgano de gobierno pide información de un ciudadano, tenga que justificar, aunque sea de manera posterior, por qué pidió esa información, y segundo, que tenga que explicar con absoluta transparencia de quién pidió la información. Que el día de mañana podamos saber si estuvieron pidiendo información de periodistas, de activistas, de defensores de derechos humanos, de opositores. Los términos en los que está es un cheque en blanco para que el gobierno tenga acceso a toda la información, insisto, de bancos, del Instituto Nacional Electoral, de hospitales, de compras, de Amazon, de Mercado Libre, absolutamente toda la información a disposición del gobierno en los términos en los que está presentada. Vamos a buscar enriquecerla, porque sí queremos que el gobierno tenga las herramientas para encontrar a los desaparecidos, pero les doy algunas pistas para que ustedes mismos lo puedan ver. Vean los términos del artículo 12 bis, fracción quinta, el artículo 12 quinquies, el artículo 91 sexies, tercer párrafo, el artículo otra vez. El 12 es fundamentalmente el principal problema. Sí, mayor. La pareja de Manuel Bartlett acaba de reconocer que sí recibió depósitos de la gente ligada a García Luna. ¿Cómo ves tú esto? Pues nos parece delicadísimo. A mí, honestamente, en principio me parecía difícil de creer que la pareja de Bartlett hubiera recibido cantidades millonarias de parte de García Luna. Nosotros sí vamos a pedir que haya una investigación a fondo, que se explique con toda claridad, y si no se puede justificar, le pedimos a las autoridades que procedan en consecuencia. En el tema de Huachicol que se dio... Allá en la Cámara de Diputados, por el coordinador de Acción Nacional, Alicia, pues mencionaba de que ellos están buscando retrasar y también que las leyes de seguridad nacional y de inteligencia no pasen en Cámara de Diputados, justamente por eso que está mencionando del tema de la ley que está en comento con usted. Buscarán hacer sinergia para que estas dos leyes tengan justamente los candados que decía Alicia y que también decía hace rato el coordinador allá del PRI, Moreira, de que sea a través del Ministerio Público y no así nada más a diestra y siniestra que se puedan obtener biométricos de delante. De por sí ya había una discusión en materia de la ley de seguridad que efectivamente está en la Cámara de Diputados, pero lo que les quiero decir es que la iniciativa que llegó aquí en materia de personas desaparecidas es muchísimo más grave en términos de invasión de la privacidad de las personas, porque lo dice de manera expresa: servicios financieros, transporte, salud, telecomunicaciones, todas las bases de datos de Telcel, de todas las compañías de telefonía, educación, de todas las universidades, de todas las escuelas, paquetería, servicios de entrega, otra vez Amazon, Mercado Libre, registros patronales, seguridad social, religiosos, toda la información en manos de las iglesias, es decir, absolutamente toda la información a disposición del gobierno sin que se establezcan los controles. Eso no puede ser. Claro que el gobierno tiene que tener las herramientas para encontrar a las personas desaparecidas, pero no podemos entregar un cheque en blanco sin controles, porque se puede hacer mal uso de la información de la gente. En otro tema, senador, preguntarte sobre esta incautación de hidrocarburos en Tamaulipas, 10 millones de litros de estos hidrocarburos. Por eso ahora se entiende que Pemex está en quiebra. Bueno, esa es la punta del iceberg. La realidad es que el gobierno ofreció terminar con el problema del huachicol, es decir, el robo de los combustibles. Acuérdense de la ocurrencia aquella de comprar pipas, según ellos así se iba a acabar el problema. Lo único que provocaron fue desabasto en las gasolinerías, se volvieron a utilizar los ductos y estamos en máximos históricos en robo no solamente de gasolina y de hidrocarburos, sino también de gas. Eso es lo que está sucediendo. Y lo lamentable es que Pemex dejó de publicar las cifras. Antes todos teníamos acceso a la cantidad de gasolina que se robaba. Ahora lo esconden, pero sabemos que este problema, lejos de disminuir, ha venido aumentando. Oye, si les parece, hacemos una última. Sí, senador, acaban de comenzar las elecciones para el Poder Judicial. ¿Cómo ve usted el ánimo de la gente? Hace un momento el PRE acaba de decir que esta elección es una locura. Prácticamente se lo dijo. ¿Usted coincide con esto y cómo ve el ánimo de la gente? Es una farsa, es un cochinero y es una absoluta simulación.
Es un cochinero porque entre los candidatos, nada más para que se den una idea, está el abogado del Z40. De ese tamaño está el problema. Es un cochinero porque ellos tienen el control total y absoluto de los que van a aparecer en las listas en el mes de junio. Y es una simulación porque en última instancia Morena va a tener el control total y absoluto del Poder Judicial. Nosotros con toda claridad descalificamos este proceso. Si les parece, le dejamos hasta ahí, mañana comentamos lo de los aranceles, ya que tengamos lo de Trump. Oigan, échenle un ojo, esta cosa está canica. Ahora, todo lo que expliqué es especialmente alarmante cuando lo ponemos en contexto, porque acuérdense que no hay texto sin contexto. En el contexto nacional tenemos un gobierno autoritario que hoy controla poder ejecutivo, poder legislativo, va por el poder judicial, desapareció los autónomos y militarizó la seguridad pública. En ese contexto de autoritarismo es que quieren tener acceso a todos los datos de las personas. Pero el contexto internacional es todavía más preocupante, porque ayer la secretaria de Seguridad Pública de los Estados Unidos dio una entrevista en la que dijo que había tenido una reunión de 2 horas con la presidenta de México y que en esa reunión le había pedido acceso a los biométricos de todas las mexicanas y los mexicanos, y a decir de la secretaria de Seguridad Pública, ahí está el video, la presidenta de México se dijo abierta a esa posibilidad, a pesar de, y la cito a ella, que en México podría generar enorme controversia. Entonces ahora imagínense si además de que van a tener acceso a estos biométricos, se los van a compartir a un gobierno extranjero, lo cual sería firmar la sentencia de muerte de millones de migrantes que están en Estados Unidos y que serían perseguidos utilizando esta información. Entonces, en sí mismo es muy preocupante que no existan controles, por eso vamos a proponer que existan controles, pero segundo, cuando esto se pone en el contexto de un gobierno autoritario en lo local y del gobierno de Estados Unidos presumiendo que ya solicitó formalmente los biométricos de los mexicanos, pues nos parece doblemente grave. Sí le exigimos al gobierno mexicano que diga si es cierto o no lo que señaló la secretaria de Seguridad de Estados Unidos en términos de que ya se hizo la solicitud formal a la presidenta de México para que entregue los biométricos y que ella se mostró abierta a esa posibilidad. Bueno, ella dijo en la mañana que eran los de los migrantes y que no los tenían. Yo los invito a que revisen la entrevista, Felipe, mándales el minutito. La secretaria de Seguridad Pública de Estados Unidos dio una entrevista y fue clarísima al decir que ella ya hizo la solicitud formal de los biométricos de todos los mexicanos y que la respuesta que recibió fue que había apertura a entregarlo. Estoy citando a la secretaria, es un minuto de la entrevista, ustedes mismos lo pueden revisar. Va. Gracias.